bienvenidos al curso de Microeconomía 2, donde vamos a estar trabajando temáticas específicas de la economía o la microeconomía estratégica, que se divide o se diferencia de la microeconomía paramétrica, que es en algún punto de vista lo que hemos estado viendo hasta en la evolución de los estudios de la microeconomía hasta el momento. Un ejemplo típico para entender la economía paramétrica es, por ejemplo, el modelo de competencia perfecta, que ustedes ya lo han abordado en las micros anteriores. En dicho modelo, el agente económico, fíjense que en la microeconomía siempre las decisiones se basan en el agente individual. El que toma decisiones es el agente económico, que se supone siempre que tiene racionalidad instrumental. En ese modelo, el agente lo que decide, su variable de decisión, era la cantidad y decidía en función de un parámetro que le venía dado, que era el precio, que era igual al ingreso medio, que era igual al ingreso marginal y era igual a la demanda. Ahora, ese precio venía dado por la solución de mercado y era un precio que no podía alterar, ¿sí? Por eso vamos a decir, la solución óptima surge de tomar una decisión sobre algún elemento que la gente no va a poder influenciar, como es el precio. En ese mercado hay tantos agentes, productores y consumidores, que el valor es un parámetro y el agente toma decisiones óptimas en función de esos parámetros. Por eso hablamos de microeconomía paramétrica. Y también una característica fundamental que tenía ese modelo, que un poco ahora los modelos de interdependencia estratégica, y se comenzó a ver un poco de eso, ustedes ya lo vieron a través de modelos sencillos de oligopolios. Cuando se introduce la interdependencia estratégica, ¿sí? Cuando un agente, cuando toma una decisión, está considerando la acción o la respuesta que dará el otro jugador o agente ante la acción de este agente, y que previo a su acción ya internaliza las consecuencias de su acción, se denomina interdependencia estratégica. Los juegos, o la teoría de juegos, que es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar hoy, es fundamental para poder comprender y utilizar la interdependencia estratégica, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque las propias funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar, que se llamaban funciones de reacción en el oligopolio o función de mejor respuesta, le llamaremos aquí, son funciones que permiten incorporar la posible respuesta del otro agente sobre mi propia acción. Ahora, en la microparamétrica, en esa microeconomía que veíamos hasta ahora, esa acción o la respuesta del otro agente a nuestra acción no se incluía dentro de la interdependencia estratégica, de nuestra función de utilidad. No había interdependencia estratégica, porque justamente ningún agente por sí solo tenía capacidad de influenciar sobre la acción de los otros agentes. Si no lo hacía el agregado a través de esa conceptualización llamada mercado. Otra característica, acá, en este modelo, sí la acción de un agente, las relaciones son interdependientes, por lo cual la acción de un agente afectará fuertemente al otro agente. Y el otro agente es capaz de reconocer que esa acción lo afectará. Y por lo cual, cada uno pensará su estrategia pensando la mejor opción racional que ejecutará el otro agente desde la perspectiva económica. Así se van a ir definiendo las acciones en el marco de las interacciones, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos microeconomía paramétrica, que tomamos como ejemplo el modelo de competencia perfecta, donde por un lado decimos que los agentes toman decisiones en función a parámetros que no pueden modificar. Y por otro lado, lo que decimos es que en el modelo de competencia perfecta, por ejemplo, que es un modelo característico de la microeconomía paramétrica, es el modelo emblema, en alguna medida, el óptimo de largo plazo que se alcanzaba con el mínimo costo medio de largo plazo nos permitía garantizar dos cuestiones detrás del equilibrio. La primera de ellas es la estabilidad, ¿sí? Y la segunda es el óptimo. Mientras tanto, en la teoría de juegos vamos a ver que la condición de equilibrio encierra por sí un concepto de estabilidad.
pero no significa que las mejores acciones racionales marcadas en la interdependencia estratégica nos van a llevar siempre a una condición de optimalidad. Por lo cual, este abordaje metodológico, que es la teoría de juegos, que es lo que comenzamos a trabajar en esta materia, nos permite estudiar muchas situaciones que se dan en la vida real de interdependencia estratégica que muchas veces conducen a lo que se denominan fallas de coordinación. Y por eso es importante estudiar teoría de juegos, ¿no? Es lo que comenzamos la clase de hoy a preguntarnos, ¿por qué estudiamos interdependencia estratégica? ¿Por qué estudiamos teoría de juegos? Porque la mayor parte de las relaciones de la vida real no son paramétricas, sino son estratégicas, donde los agentes en sus funciones de utilidad tienen en cuenta en sus reacciones las acciones y las posibles respuestas de los demás, y porque además muchas veces los agentes, buscando su bienestar individual, tal como lo marca la racionalidad económica, pueden alcanzar una situación social muy alejada del óptimo paretiano. Observen, gran parte de las fallas en el sistema medioambiental a nivel mundial pueden ser definidas como una falla de coordinación a nivel global. Y las empresas, los productores, los consumidores, tomando decisiones que satisfacen su bienestar individual, están yendo camino a un desastre ambiental colectivo. Bueno, situaciones como esa pueden ser representadas a través de la interdependencia estratégica. ¿Sí? La administración de un recurso común, de un recurso medioambiental, fácilmente esconde esta situación perversa, donde las mejores acciones de los agentes, las respuestas racionales de los agentes, conducen inexorablemente a tragedias colectivas, a lo que nosotros llamaremos en el marco de esta microeconomía estratégica soluciones Pareto inferiores, o las peores soluciones desde la perspectiva de la optimalidad. Pero sin embargo, serán nuestros equilibrios, porque recogen la esencia de la búsqueda del equilibrio para la teoría de juegos, que es la estabilidad. Hecha esta introducción, nos deberíamos preguntar qué es la teoría de juegos y qué son los juegos. Los juegos son modelos económicos, son modelos matemáticos especialmente, utilizados para la economía para representar situaciones de interdependencia estratégica. Entonces, la primera respuesta que yo tengo a la pregunta de ¿cuándo utilizaré un análisis microeconómico o cuándo un escrito de algún investigador en economía tendrá como abordaje metodológico detrás teoría de juegos? Siempre que exista interdependencia estratégica. Ese es el modelo que utiliza la microeconomía para analizar la realidad. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene la teoría de juegos? Entonces, uno lo que puede decir, esta teoría, que es una teoría matemática, que ha sido desarrollada fundamentalmente por matemáticos, que han tenido después contactos con economistas, porque los economistas le han dado la principal fuente de aplicación, desarrollan modelos de interdependencia estratégica a la que llamaremos juegos. ¿Sí? Y esos juegos contarán, a su vez, con distintos elementos. Esos elementos van a ser, primero, es necesario identificar quiénes son los jugadores. Todo juego tendrá reglas, que muchas veces, después, en el marco de nuestras investigaciones, esas reglas serán el marco institucional. Muchas veces uno podrá intentar ver qué sucede en esa situación de interdependencia estratégica cuando las reglas se modifican. O también, ustedes como economistas, podrían estar pensando modelos de política económica donde un jugador
puede ser el Banco Central o la Reserva Federal, y los otros jugadores pueden ser los agentes económicos, ¿sí? Y uno comienza a ver cómo responden tales jugadores ante las respuestas de estos actores. Y luego uno podría simular cómo cambiaría la respuesta de los otros jugadores ante un cambio en la estrategia de este jugador. Por lo cual, siempre es bueno pensar las reglas no como algo fijo, ¿sí? En el marco de los juegos, las reglas van cambiando distintas versiones de un juego que van arrojando distintos resultados, que generalmente representan distintas situaciones de interdependencia estratégica o simplificaciones de interdependencias estratégicas que pueden estar dándose en la vida real, ¿sí? Entonces, tenemos jugadores, tenemos reglas, tenemos acciones y tenemos plan de acciones, que es lo que comúnmente se denomina estrategia, y tenemos pagos. ¿Sí? A ver, las acciones es el conjunto de medidas que en un momento dado cada jugador va a poder tomar, ¿sí? Que va a poder desarrollar, que va a poder ejecutar, ¿sí? Sus opciones pueden ser, por ejemplo, tener la acción A, la acción B, la opción C, o puede ser, por ejemplo, en el famoso dilema del prisionero, que vamos a partir de allí para poder estudiar, va a poder ser confesar o no confesar, ¿sí? El concepto de acción y de estrategia, cuando los juegos son estáticos, que son los juegos básicos que uno comienza a ver de teoría de juegos, se superponen. Entonces es difícil entender y de hecho en los textos que ustedes tienen para estudiar, es como que los textos lo plantean como algo intuitivo. Entonces uno hay veces cuando después les preguntan los prácticos qué diferencia hay entre acciones y estrategias para un juego dado, cuesta o les genera dificultad poder responder esa pregunta. Cuando el juego es estático, es decir, cuando el juego se juega una única vez y en simultáneo, ya vamos a ver que la simultaneidad significa que un agente no tiene información sobre la acción que tomó el otro jugador antes de tomar su propia acción, antes de ejecutar su propia acción, estamos en presencia de un juego estático. Y cuando estamos en presencia de un juego estático, que se juega, por redundancia, una única vez, las acciones constituyen las estrategias. Lo que sucede es que en economía, en la vida real, muchas de nuestras interacciones son dinámicas, ¿sí? Y cuando las interacciones son dinámicas, van teniendo etapas, se desarrollan por etapas de juego, ¿sí? Un juego puede contar de varias etapas hasta su finalización. Cuando acontece eso, la estrategia es un plan completo de acciones, porque en realidad la estrategia va marcando distintas decisiones que van tomando los jugadores para momentos distintos de la evolución del juego. Eso queremos que quede claro. Es decir, cómo generalmente lo saben representar algunos especialistas de teoría de juegos, que tal vez los vean en alguno de los textos recomendados por la materia. Si uno es capaz de leer la esencia del juego previamente, uno podría enviar un representante al juego que actuará conforme a la estrategia, es decir, ese plan de acción completo de ese juego dinámico, sin la necesidad que uno esté presente jugando el juego. Y esa persona podría representarlos siempre y cuando sepa cuál es la estrategia que nosotros hemos seleccionado para un plan de acción de todos los posibles escenarios que van surgiendo dentro de la dinámica de un juego. Si no es tan transparente la diferencia entre acciones y estrategias, les pido que esperen un poquito, que a lo largo del desarrollo de la materia, cuando aparezcan los juegos dinámicos, eso va a aparecer con claridad, ya habiendo hecho esta salvedad previa. Y lo otro que va a tener que tener un juego siempre son los pagos, ¿sí? Es decir, las consecuencias
de tomar las acciones generan pagos, y esos pagos es lo que uno tiene que leer, independientemente después del método que se utilice, con la finalidad de poder resolver el juego, ¿sí? Un juego que tiene con claridad identificados todos estos elementos es un juego que está bien conformado, se ha conformado con todos los estándares de los elementos que debe tener un juego. Y ya veremos que después muchos de los teoremas o de los principios que estaremos utilizando en teoría de los juegos parten siempre, dirán los textos teóricos, de considerar que un juego está bien conformado, ¿sí? Tiene una estructura. Entonces cuando me aparece eso en la lectura, que es un juego que está bien conformado, yo lo que tengo que plantear es volver a este escenario original que planteamos aquí y decir, bueno, un juego que está bien conformado es un juego donde están correctamente identificados la totalidad de los jugadores, donde las reglas se encuentran claras y están explicitadas, donde las acciones de los jugadores se encuentran enunciadas y en base a esas acciones uno puede definir las estrategias de los jugadores, que son planes de acciones conforme la dinámica que va teniendo el juego y que además están explicitados cuáles son los pagos que recibirá cada jugador dependiendo de los distintos planes de acciones. ¿Sí? Bien, retomando, generalmente verán que un juego se representará a partir de un conjunto de estrategias y un conjunto de pagos asociados a dichas estrategias. Se identificarán jugadores y pagos de esos jugadores, ¿sí? Está con claridad marcado en ambas bibliografías. Lo que nos vamos a remitir ahora es a ver qué métodos ha utilizado convencionalmente la literatura para resolver juegos, ¿sí? Los primeros juegos con los que nosotros vamos a trabajar son juegos estáticos, ¿sí? Con información perfecta. Ya vamos a ver qué significa eso. Bien, continuando con la idea que estábamos trabajando, dijimos que vamos a iniciar el trabajo del estudio de la teoría de juegos una vez habiendo definido que era un juego, a partir de los juegos estáticos con información perfecta. Los juegos estáticos, ¿sí?, son juegos que se juegan una única vez, ¿sí? Cada jugador acciona, ¿sí? Por eso acciona dentro de las alternativas que tiene, elige la acción que cree racional y que mejor lo beneficia, y el otro jugador hace lo mismo, se ve cuáles son sus pagos y el juego se termina. Observen esta situación. Tenemos jugador 1, que lo vamos a leer acá, ¿sí?, y el jugador 2, que lo vamos a leer aquí, en esta parte de la matriz. Este tipo de representación de un juego recibe el nombre de la representación en forma normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite identificar quiénes son los jugadores, cuáles son sus posibles acciones. Observen que para el jugador 2 las opciones van a ser izquierda, centro y derecha, y que para el jugador 2 va a tener solo dos acciones que van a ser alta y baja. Como el juego se juega una única vez, cada uno de los jugadores va a tener la posibilidad de accionar una única vez. En este caso, conforme lo que veníamos diciendo previamente, acción va a ser igual a estrategia. En este caso, ante un juego estático, ¿sí?, ambos conceptos se fusionan y por lo cual los podemos estar utilizando de manera indistinta, ¿sí? Observemos también que están todos los elementos del juego representados en esta forma, que es la forma normal del juego, ¿sí? Es una forma de escribirlo. Escribirlo en forma matricial, verán ustedes que recibe la denominación de forma normal. La forma normal se lleva muy bien, la representación en forma normal se lleva muy bien con los juegos estáticos.
porque nos permiten entender, comprender y alcanzar fácilmente la solución para los juegos estáticos. Mientras tanto, vamos a ver que la forma extensiva, que algo por intuición, por conocimiento, por la lectura de algún libro de microeconomía, ustedes lo deben haber visto, que es la representación en forma de árbol, que la veremos en el libro, en la clase posterior, van a ver que esa forma se lleva muy bien, en términos de representación para la búsqueda de la solución, con los juegos que son dinámicos, donde las decisiones se van tomando en distintas etapas o momentos del tiempo. Ahora, ojo, van a ver también que en la bibliografía que les pasamos, muchos juegos están representados en forma normal y son dinámicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es excluyente. ¿Sí? Lo que uno tiene que estar lo suficientemente avispado para entender qué es lo que puede suceder o qué soluciones pueden estar emergiendo de un juego que lo representé en forma normal y que tal vez no está capturando de la naturaleza dinámica del juego, que la forma extensiva sí lo capta. Sin embargo, la representación en forma matricial tiene sus ventajas, como la capacidad, por ejemplo, de ver a partir de una matriz todos los posibles escenarios de decisión que me estaría generando un juego. ¿Sí? Pero acá no hay problema. La forma matricial es sencilla, nos permite ver los pagos que recibe cada uno de los jugadores para cada escenario de decisión. Observen esto. Si el jugador 1 se decide por alto y el jugador 2 se decide por izquierda, en los valores que están adentro, el primero representa el pago para el jugador 1 y el segundo el pago para el jugador 2. Por lo cual, ese elemento final que tenía la constitución del juego se está cumpliendo. Están los pagos para todos los jugadores. Como están los pagos que reciben cada uno de los jugadores para cada uno de los escenarios y todos los jugadores conocen esos pagos, estamos en una situación de información perfecta. Por eso tenemos un juego dinámico en cuanto a la simultaneidad y también tenemos un juego con información perfecta porque todos los jugadores tienen acceso al momento de jugar a esa matriz de pagos. Hay algo que quería decirles ahora y que me parece que va a ser bueno que los acompañe en el desarrollo de todo el estudio de teoría de juegos. Cuando se dice que los jugadores están jugando un juego estático, ¿sí?, es cuando hay simultaneidad en la toma de decisiones. La simultaneidad, en términos de teoría de juegos, no significa que los jugadores estén jugando en el mismo instante. ¿Sí? Ya lo van a ver en el caso del dilema del prisionero. Los jugadores son indagados y pueden estar siendo indagados en distintos momentos. Puede que el fiscal se canse e indague primero a uno y el día siguiente al otro. Pero si los mantiene incomunicados y si un jugador, la incomunicación, observen esto, si un jugador no conoce qué es lo que accionó el otro jugador antes de jugar, no le llega el vector de información que lo pondría en una ventaja en la toma de decisiones. Por lo tanto, la esencia de ese juego sigue siendo estática, independientemente de cuándo jueguen los jugadores. Siempre que los jugadores jueguen y la información de uno para la determinación del equilibrio o de la solución no fluya hacia el otro para que el otro pueda generar expectativas en función de eso y tomar su decisión más concreta, estamos en presencia de un juego estático. ¿Está claro? Observen esto. El primer método que surgió de la teoría de juegos, porque, a ver, uno lo que debería decir acá es muy rápido y potente en un inicio poder representar los juegos a través de este tipo de escenarios, ¿sí?, donde yo conozco los posibles escenarios de decisión o las posibles soluciones de teoría de juegos. Ahora, hay algo que se le está pidiendo siempre al economista, que es la capacidad de predicción, la capacidad de explicación y de predicción. Entonces, si la teoría de los juegos solo nos serviría para representar posibles escenarios de solución, me dice, mire, todas estas alternativas son posibles, pero ¿cuáles son las más probables? O ¿cuáles son las que la teoría cree que van a acontecer? Uno no lo podría responder, la teoría de juegos perdería potencia, ¿sí? Por lo cual, el juego no solo es bueno representarlo, y no solo es bueno valorar la información que la estructura del juego me provee,
sino que también es fundamental comenzar a indagar técnicas que me permitan a mí alcanzar la solución a este juego. ¿Sí? La primera metodología que se creó y que fue utilizada y que tuvo su momento de apogeo previo a el próximo criterio que vamos a ver, el criterio de mejor respuesta, fue el método de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Es iterativo porque si yo comienzo a buscar distintas acciones o estrategias, en este caso que es lo mismo, que están estrictamente dominadas para un jugador, luego lo voy a tener que buscar para el otro. ¿Está claro? Eso es lo iterativo. Comienzo con uno, sigo con el otro. Comienzo con uno, continúo con el otro. Bien. Y cuando la otra clave del elemento es cuando una estrategia está estrictamente dominada. Observen esto. Concentrémonos siempre en esta primer matriz. ¿Sí? Veremos que, por ejemplo, la estrategia derecha se encuentra para el jugador 2 siempre estrictamente dominada con respecto a la estrategia centro. ¿Y por qué acontece eso? Eso acontece porque si el jugador 2 juega centro y el jugador 1 juega alta, observen que él obtiene 2. Pero si juega derecho, él obtiene 1. 2 es un pago mayor que 1. Si el jugador juega centro, ¿sí?, y el otro juega baja, él gana 1. Pero si él juega derecho, él gana 0. Lo que sucede es que el jugador 2 es un jugador racional. Y el jugador 1 también es un jugador racional. Ambos jugadores son racionales. Entonces, tanto el jugador 2 va a intuir o se va a dar cuenta que para él jugar derecho es una opción que se parece como alternativa, pero que en realidad no es una acción real, porque siempre hay una acción, ¿sí?, que independientemente de lo que pase con uno, a él le termina siendo beneficiosa, ¿sí?, que es centro. Entonces, centro domina estrictamente a derecha. Cuando eso sucede, también se conoce que el jugador 2 sabe, porque es racional, y siempre recuerden eso, que él nunca va a jugar 2. ¿Por qué? Porque derecha. El jugador 2 nunca va a jugar derecha y nunca la va a jugar porque siempre hay una acción que la domina, que es centro. Jugar centro siempre, independientemente de lo que pase, es mejor que jugar derecha. Por lo tanto, acá hay que hacer este análisis. Eso lo sabe el jugador 2, pero como la información es perfecta y la matriz se le presenta a los dos jugadores, y el jugador 1 también es racional, el jugador 1 también sabe que el jugador 2, por más que tenga la opción de jugar esa opción, esa opción está estrictamente dominada por otra opción. Por lo tanto, nunca el jugador 2 jugará de derecha. ¿Sí? Y veamos cómo comenzamos a acotar, y eso es fundamental. Comenzamos a acotar los posibles escenarios de decisión. Hemos eliminado dos escenarios que terminan siendo no estratégicos para el jugador 2 jugar. ¿Sí? Y lo que nosotros queríamos es un método que me permita definir cuáles escenarios del juego tienen probabilidad de ocurrencia y cuáles no. Bueno, vamos por buen camino. ¿Sí? Observen esto. Entonces, esa matriz original se convirtió ahora en una matriz más acotada. Y el método es iterativo. Esto que yo les había planteado y que ya se los había explicado. Que es decir, si nosotros estuvimos trabajando con el jugador 2, ahora vamos a trabajar con el jugador 1. Y vamos a ver si existe alguna acción del jugador 1 que domina a la otra. Observen, alta domina a baja para izquierda y para centro alta
domina a baja. Y la domina estrictamente. Siempre 1 es mayor que 0 y 1 es mayor que 0. ¿Sí? Por lo cual, lo que nosotros vamos a decir con igual argumento, un argumento similar al planteado en la primera matriz, es que el jugador 1 sabe, pero también lo sabe el jugador 2, que la estrategia baja está estrictamente dominada por la estrategia alta para el jugador 1. Por lo cual, el jugador 1, si bien tiene la opción de jugar baja, si es racional, nunca lo jugará. Por lo cual, no es una opción que estará barajando en el juego el jugador 1, el jugador 1. Ahora nos queda este escenario luego de la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Cuando a mí me queda este escenario, lo único que yo voy a tener que plantear es volver al jugador 2 y ver si con la restricción de... ¿Por qué vuelvo al jugador 2? Por lo iterativo. Si el jugador 2 acá tiene una estrategia que domina, con estos dos escenarios, observen que centro domina a izquierda. Por lo cual hemos encontrado el escenario que termina siendo la solución de este juego. Y lo hemos encontrado a través de una metodología, que es la metodología de la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Primero descartamos derecha para el jugador 2, después descartamos baja para el jugador 1 y finalmente descartamos izquierda para el jugador 2. Y nos quedamos con la solución. ¿Sí? El método que hemos utilizado para alcanzar la solución del juego es el método de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas, que me dice que puedo ir encontrando soluciones del juego, iterando los jugadores y viendo qué estrategias están dominadas estrictamente para cada jugador. Si el jugador es racional y el otro jugador también es racional, ambos saben que si bien la opción aparece como posible, nunca será una opción factible de jugar y por lo cual los dos agentes racionales la descartan como alternativa del jugador que la tiene disponible. Cuando empezamos con un jugador, seguimos con el otro jugador y así vamos viendo las posibles soluciones que van quedando. La característica que tiene esta solución, y ya lo veremos que es una característica de todas las soluciones de juegos, es que es estable. ¿Está claro? Lo que podemos decir es que esa solución que está ahí es estable para la naturaleza de este juego. Bien, retomaremos aquí con la explicación. ¿Sí? Les he planteado aquí una nueva matriz, ¿sí? Que representa nuevamente un juego, es la representación en forma normal de un juego que se juega una única vez, por lo cual es estático. Observen que aquí el jugador 2 tiene la estrategia ICD, que lo leemos en las columnas, y que el jugador 1 tiene las estrategias A, M y B, que lo leeremos a partir de las filas. ¿Sí? Observemos aquí. Si yo tengo que aplicar eliminación iterativa, veamos por ejemplo de comenzar con el jugador 2. Comparemos la estrategia I y la C. 4 es mayor que 0, pero 0 es menor que 4. Eso ya me impide seguir porque ya sé que acá no va a haber dominancia estricta. Comparemos I con D. 4 es mayor que 3, pero 0 es menor que 3, por lo cual también me lo impide. Comparemos C con D. 0 es menor que 3, pero 4 es mayor que 3. Por lo cual está costando, ¿sí? Se está imposibilitando alcanzar una estrategia estrictamente dominada para el jugador 2. Pero bueno, tomemos optimismo y veamos qué sucede con el jugador 1. Observemos el jugador 1. Para el jugador 1 comparemos A con M. 0 es menor que 4, pero 4 es mayor que 0, por lo cual
entre A y M no hay una estrategia que estrictamente domine a la otra. Comparemos A con B. 0 es menor que 3, pero 4 es mayor que 3, por lo cual fácilmente la descarto. Comparemos N con B. ¿Qué pasa? 5 es mayor que 0, 5 es mayor que 4, pero 6 es mayor que 3. Veamos ahora qué sucede con el jugador 1. Observemos esto. Para el jugador 1, comparemos A con M. 0 es menor que 4, pero 4 es mayor que 0, por lo cual ahí no hay dominancia estricta. Comparemos ahora M con B. 4 es mayor que 3, pero 0 es menor que 3, por lo cual tampoco sucede. Comparemos ahora M con B. 4 es mayor que 3, 0 es menor que 3, por lo cual estamos ante una situación donde el método de la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas me termina no concluyendo o no eliminando ninguna de las posibles soluciones. Y por eso vamos a ver que este método, a pesar de que, por ejemplo, en casos como la primera matriz que nosotros vimos, nos permite concluir cosas y tiene cierta potencia, en otros casos, como en esta estructura del juego, donde no hay, este es un caso extremo, donde no hay estrategias estrictamente dominadas para ninguno de los jugadores, nos termina diciendo, bueno, todas las posibles alternativas son soluciones, se agota el método, ¿sí? Y para un economista, no tener la posibilidad de predecir cuáles de todos los escenarios posibles es un escenario posible de solución o acotar ese conjunto de escenarios, nos conduce a una predicción imprecisa, ¿sí? Y ustedes saben que la economía sigue teniendo esos principios metodológicos y epistemológicos donde prevalece, ¿sí?, el deseo de predicción, por lo cual esto es considerado un elemento negativo del método, ¿sí? El segundo elemento, y esto surge después, se va a entender con la comparación del resto de los elementos, es que cuando yo fui planteando en el caso anterior las distintas matrices que van surgiendo por la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas, ¿sí?, uno va suponiendo en cada momento que esa estrategia se elimina porque ese jugador, al ser racional, se da cuenta que no es una estrategia factible, pero que además el otro jugador, que también es racional, se da cuenta que ese jugador nunca la va a jugar. Y luego, cuando toca analizarlas de él, se elimina una acción con los mismos argumentos, porque es racional y reconoce que siempre hay una estrategia que la domina estrictamente, pero que el otro también lo sabrá. Esto nos va generando un cúmulo excesivo y para muchos innecesario de adiciones, de suposiciones, de agentes racionales. Se genera una bola de nieve de racionalidad que puede ser eliminada o matizada a partir de otros métodos de búsqueda que han resultado más eficientes. Recuerden entonces, hay dos críticas fundamentales, que son las que acabamos de hacer, para el análisis de las complicaciones que genera el método iterativo de eliminación de estrategias estrictamente dominadas. En el libro de Gibbons está expresado con claridad. Ahora, retomando estas complicaciones que habíamos tenido para la solución de los juegos estáticos con información perfecta para esta matriz, que es la matriz donde surgieron las complicaciones e hicimos el análisis para el método de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas, vamos a utilizar un nuevo método, ¿sí?, que es el método de la mejor respuesta, que verán, como dice la bibliografía de la materia, nos conduce al concepto de equilibrio de Nash, ¿sí? Este método lo que busca es la mejor respuesta de cada jugador ante una posible acción o estrategia, pues seguimos estando acá en un juego estático, del otro jugador, ¿sí? Es decir, y en ese criterio de la mejor respuesta incorpora la relación de interdependencia estratégica.
Observen esto. ¿Qué sucede si el jugador 1 cree que el jugador 2 jugará ahí? ¿Sí? Él ve cuál es su mejor respuesta a esa posible acción del otro jugador. ¿Sí? Entonces, si él juega A, gana 0, si juega M, gana 4, si juega B, gana 3. Entonces, si el otro jugador juega I, su mejor respuesta es jugar M, que es el que mejor pago le provee. Observen, si el otro jugador, es decir, el jugador 2, decide jugar C, el jugador 1, como mejor respuesta, optará por A, porque ella aporta 4 como pago, mientras que el resto de las estrategias aportan 0 y 3. Observen, ¿qué sucede si el jugador 1 cree que el jugador 2 jugará D? En ese caso, el jugador jugará la estrategia B como mejor respuesta. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es situarnos en la otra posición, que es la posición del jugador 1. Y el jugador 1 incorporará la mejor respuesta, en este criterio de mejor respuesta, que es el nuevo criterio que estamos trabajando, dentro de su acción, su potencial acción, decisiones posibles que tomará el jugador 1. Ahí está la interdependencia estratégica. ¿Sí? Por lo cual, si el jugador 2 cree que el jugador 1 jugará la opción A él le conviene con claridad jugar la opción I. Si el jugador 2 cree que el jugador 1 jugará la opción M, a él le conviene jugar la opción C. Si el jugador 2 cree que el jugador 1 jugará la opción B, a él le conviene jugar la opción D. Observen que el criterio de mejor respuesta lo que nos va a decir es que un escenario es estable, y al principio del video, de la clase de hoy, dijimos que para que en teoría de los juegos, existe un equilibrio, la solución tiene que ser estable. Por lo cual, vamos a definir cuándo es estable. Un escenario es estable para cuando todos los jugadores involucrados en el juego, esa se convierte en la mejor respuesta de todos los jugadores. Ese escenario es la mejor respuesta de todos los jugadores. Eso le da estabilidad al escenario y por lo tanto define un equilibrio. ¿Sí? En este caso tenemos dos jugadores, que es el jugador 1 y el jugador 2, que definen como mejor respuesta simultánea la estrategia B y D. Cualquiera de los otros puntos que hemos graficado aquí, donde uno se constituye en la mejor respuesta del otro, ¿sí? Son soluciones, solo está la mejor respuesta de uno, por lo cual son soluciones inestables. Y aquellas soluciones inestables, ¿por qué? Porque al menos uno de los agentes, de los jugadores, tienen incentivos para correrse hacia otro escenario. Cuando eso acontece, no tenemos equilibrio. ¿Sí? Aquí acabamos de obtener el primer equilibrio de Nash. ¿Sí? El primer criterio, la primera vez, el anterior que habíamos obtenido también es un equilibrio de Nash, pero ahora por el criterio de la mejor respuesta estamos definiendo el concepto de equilibrio como equilibrio de Nash. Veamos que el equilibrio de Nash ha surgido, ¿sí?, justamente pensado desde el criterio de la mejor respuesta y para buscar soluciones de estabilidad. ¿Sí? Bien. Una vez definido el concepto del criterio de la mejor respuesta, lo que vemos es, lo que vamos a ver y lo que vamos a observar es que la bibliografía que utilizamos en la materia, como el resto de la bibliografía que existe sobre teoría de juegos, plantea los dos métodos de búsqueda de equilibrios, ¿sí? El de estrategias estrictamente dominadas, que es el que vimos al inicio, este método, que es el método de la mejor respuesta,
concluye sobre las dificultades, estas dos dificultades que encontramos para el método de la búsqueda del equilibrio o de los equilibrios o de las soluciones para la estrategia estrictamente dominada, y luego pondera, por contraste, el criterio de la búsqueda de la mejor respuesta. ¿Sí? Observen que mientras que para la misma matriz el otro criterio resultaba impreciso, ¿sí?, este criterio ha tenido precisión quirúrgica para definirnos cuál es el equilibrio o la solución para este juego. Bien, retomamos. Una vez conocido el método de la mejor respuesta y habiendo mostrado cuáles son las virtudes que ese método tiene por sobre otros métodos, especialmente vimos en método de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas, nos vamos a remitir a utilizar ese método para la búsqueda de la solución de un juego que es el dilema del prisionero, que tiene una fuerte potencialidad empírica, ¿sí? Tiene un potencial heurístico muy importante para entender, ¿sí?, la fuerza o la potencia que tiene como instrumento metodológico utilizar teoría de juegos en economía. Veremos esto. El dilema del prisionero tiene un conjunto de reglas, ¿sí? Tiene un conjunto de jugadores, tiene pagos y tiene estrategias. Los escribí un poco desordenado con la intención de que ahora vayamos dando el orden en la descripción del juego, ¿sí? Observen esto. ¿Quiénes son los jugadores del juego? Los jugadores son el preso 1 y el preso 2, ¿sí? ¿Qué nos dice el dilema del prisionero? Que dos delincuentes o potenciales delincuentes han sido encontrados por la policía y puestos o sometidos ante el fiscal infragantis cometiendo un delito, ¿sí? No hay suficiente carga probatoria, ¿sí?, y se requiere de la confesión de uno de ellos, ¿sí? La primera decisión que toma el fiscal luego de que se lo somete a la detención es que estos permanezcan incomunicados, ¿sí? Y observen esto, volvamos a algo que dijimos al inicio del juego. La incomunicación lo que nos permite garantizar es que un agente no conocerá al momento de declarar lo que el otro agente dijo cuando se presentó a declarar anteriormente, por ejemplo, posteriormente, anteriormente, ¿no?, ante el fiscal. Por lo cual, cuando el segundo confiesa, ¿sí?, la decisión es simultánea, ¿sí? El segundo no tiene información que le permita poner en ventaja al definir una estrategia con respecto a lo que le decidió el anterior. Es decir, es lo mismo que existan dos fiscales que están tomando en lugares distintos la declaración indagatoria o que lo hagan discontinuados en el tiempo, pero manteniendo la incomunicación. Cuando se mantiene la incomunicación, se mantiene la simultaneidad y por lo tanto seguimos en presencia de un juego estático. ¿Sí? Observen esto. Como los encuentra infragantis, se les plantea la siguiente matriz de pagos, ¿sí? La siguiente matriz de pagos dice que si ambos confiesan, van a tener un año o un mes de cárcel, planteémoslo en meses, un mes de cárcel, mientras que, si ambos callan, perdón, volvamos de nuevo. Vuelvo de nuevo. Observemos la matriz. Si ambos, ¿sí?, acá están los pagos, ¿sí?, si ambos jugadores callan, ¿sí?, ambos irán solamente un año a prisión, ¿sí? Mientras tanto, por eso es -1, porque provoca una desutilidad. Ahora, si ambos confiesan, irán 6 años a prisión. Ahora, si uno confiesa, pero el otro calla,
¿sí? El que calla tendrá una pena muy fuerte de -9, mientras tanto el que confiesa será en libertad como imputado colaborador. ¿Sí? Esas son las reglas del juego. ¿Sí? Las reglas del juego, observen que con claridad están definidas a través de los jugadores, de sus estrategias y también a partir de la incomunicación, de la simultaneidad en la toma de las decisiones y de las penas, ¿sí? Los premios y castigos que establece el fiscal a través de la matriz de pago de qué se va a premiar y qué se va a castigar. Esos son los incentivos económicos expresados en forma de matriz. ¿Sí? Los pagos están expresados con claridad, las reglas y los jugadores tienen acciones que son estrategias. Utilicemos el método de mejor respuesta. Según el método de mejor respuesta, el preso 2 considera que si el jugador 1 decide callar, a él le conviene confesar. Mientras que el preso 2 considera que si el preso 1 jugara a confesar, a él le conviene también confesar, porque -6 es mayor a -9, es menos dañino. Observen que acá también, una nota al pie, permítanme, la opción confesar es una estrategia que para el preso 2 es estrictamente dominante con respecto a callar. Callar está estrictamente dominada por confesar. ¿Sí? Mientras tanto, observen qué pasa para el preso 1. El preso 1 decide, ¿qué pasa si el preso 1 decide analizar su situación? Cuando el preso 1 decide analizar su situación, se va a preguntar cuál es su mejor respuesta si el preso 2 decide callar. En ese caso, a él le conviene confesar. Mientras que si el preso 2 decide confesar, a él también le conviene confesar. Es su mejor respuesta porque -9 es menor que -6 en términos de utilidad. Aquí existe una única solución, que ya veremos, se denomina solución en estrategias puras, donde ambos jugadores deciden confesar siguiendo su racionalidad individual y su criterio de mejor respuesta. ¿Sí? Esto que está acá, este escenario, es el escenario al que le llamaremos equilibrio de Nash. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Observen esto. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los escenarios, veremos que en total este escenario suma -2. En total este escenario suma -9. Este escenario suma -9 y este escenario suma -12. La mejor situación que podrían haber alcanzado acá los jugadores es si ambos callaban. Es decir, callar es la situación más favorable de todos los escenarios, por lo cual es a lo que nosotros, en términos de la microeconomía, le llamamos la solución Pareto superior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La solución Pareto superior no es un equilibrio, ¿sí? Y ahí está la diferencia con, como yo les dije, entre los juegos, de la teoría de juegos, las relaciones de interdependencia estratégica, el concepto de equilibrio que pide estabilidad y lo que veíamos en, por ejemplo, la teoría de la competencia perfecta. La estabilidad nos llevaba al óptimo, acá la estabilidad y la mejor respuesta no nos lleva al óptimo, ¿sí? Esto nos va a dar, porque muchas veces nos preguntan, sí, ahora entendí lo que es el dilema del prisionero, entiendo que los prisioneros estarían mejor si ambos decidiesen callar, pero los incentivos están planteados
para que ambos confiesen. El fiscal se lleva su mérito porque diseña un juego con la finalidad de que terminen confesando y lo terminan haciendo porque los dos se comportan de manera racional e individual, ¿sí? Buscan maximizar su beneficio individual, pero ambos, maximizando su beneficio individual, llegan a una situación que no es la Pareto superior. Muchas veces tengo la intuición de que no se logra comprender la potencia que tiene el dilema del prisionero, porque el dilema del prisionero excede a la situación de dos presos colocados en calabozos diferentes, tomando la decisión de confesar o no. Lo que nos está diciendo a la economía, o lo que nos está planteando, es que aquí se produce una descoordinación de las acciones, ¿sí? Una situación de este tipo es un juego que nos lleva, en su esencia, a una solución no cooperativa, a una solución trágica desde la perspectiva de los jugadores. Imagínense esto lucha, ¿sí?, contra la teoría económica convencional. La teoría económica convencional jugaba, ¿sí?, detrás de su ideal con la idea de hombres libres que, siguiendo su propio beneficio, se permitían alcanzar la mejor solución, que era la solución Pareto superior, ¿sí?, el equilibrio social deseado. Ahora, acá, en un ejemplo sencillo, con individuos que exigen su mejor racionalidad a través del criterio de mejor respuesta, el equilibrio de Nash para el dilema del prisionero lo que nos dice es: economistas, tengan cuidado, porque se pueden producir fallas de coordinación. Se puede provocar situaciones donde las reglas de juego, tal como en el dilema del prisionero, conducen a los agentes a su peor solución, siendo que esta es equilibrio, es estabilidad, pero no es la solución Pareto superior. Acá quiero hacer una salvedad, que aparece en muchas clases de la modalidad presencial. Uno dice, bueno, en realidad esta situación, si las personas son culpables, está bien desde el punto de vista de lo que busca el fiscal. Y sí, ahí diremos, sí, eso es correcto. Y está bien diseñado. Ahora, en términos de los actores que están jugando acá, de los jugadores de este juego, que es el jugador 1 y el jugador 2, el preso 1, preso 2, como quieran llamarlo, se alcanza una solución no cooperativa. No la pensamos en términos de lo que la sociedad quiere o lo que el fiscal quiere. En términos de lo que ellos quieren, lo mejor sería que ninguno de los dos hubiese confesado. El problema es que los incentivos los llevan a no cooperar, los llevan a alcanzar a esa comunidad de dos agentes, que son dos presos, para su esquema de funciones de utilidad, la peor solución en términos colectivos. Bien, y ahora vamos, para culminar la clase de hoy, vamos a trabajar con el concepto, pero desde una perspectiva conceptual, ¿sí? Desde lo formal no van a tener problema de leer el teorema de Nash, que es el tema que vamos a trabajar, desde el libro de Gibbons, ¿sí? Sin embargo, quiero que lo trabajemos desde el punto de vista conceptual. ¿Se acuerdan que cuando nosotros abordamos la primera aproximación a teoría de juegos en este video, comenzamos con los componentes que tiene un juego? Cuando lo definimos como un modelo matemático con interpretación económica, decíamos que para que el juego estuviese bien comportado, se necesitaba que tenga jugadores, acciones y estrategias, pagos, ¿sí?, y reglas. Si el juego está bien comportado, desde la lógica conceptual, el teorema de Nash lo que nos va a decir, Nash probó a través de un teorema matemático, que todo juego estático con información perfecta tendrá al menos un equilibrio de Nash. Ustedes, en los prácticos, en nuestra guía de trabajos prácticos que hemos presentado en la materia, van a encontrar algunos juegos que en solución estática parecen no tener equilibrio de Nash. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está aquí el problema con el teorema de Nash? Bien, el problema es que uno se aproxima a los juegos, el problema no es del teorema, es de uno, cómo va armando su eje de razonamientos,
uno comienza buscando lo que se denomina soluciones del juego o equilibrios del juego en estrategias puras. ¿Cuándo existen estrategias puras? Cuando los juegos, cuando estoy contemplando que los jugadores solo pueden jugar o una acción u otra opción, o acción, en el caso de juegos estáticos, una estrategia u otra estrategia, sin contemplar la posibilidad que los jugadores jueguen distribuciones de probabilidad entre distintas estrategias. Lo mismo sucede con el otro jugador. El teorema de Nash, la potencia del teorema de Nash, es porque a pesar de que yo puedo llegar a preguntarme en algún momento qué está sucediendo con este juego, que en estrategias puras no tiene ninguna solución, es porque es probable, no es probable, es seguro que si el juego está bien diseñado, existe al menos una solución en estrategias mixtas. ¿Qué significa? Que existe al menos una solución en aquellas estrategias donde los jugadores juegan una distribución de probabilidad entre las posibles acciones. Por lo cual, para terminar el día de hoy, como ya vimos las estrategias puras, vamos a ver un juego con estrategias mixtas. Y es un juego donde tenemos dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2, que pueden adoptar una tecnología beta o adoptar una tecnología gamma. La naturaleza de su interacción, observen la matriz de pago, premia que ambos jugadores adopten la misma tecnología. Pero si una de las dos adopta una distinta a la otra, aquí se produce una desutilidad para ambas empresas. Observen esto. Primero vamos a tratar de encontrar los posibles resultados en estrategias puras, ¿sí? Los resultados en estrategias puras nos va a decir, si el jugador 1 cree que el jugador 2 va a jugar beta, le conviene jugar beta. Pero si el jugador 1 cree que el jugador 2 va a jugar gamma, le conviene jugar gamma. Si el jugador 2 cree que el jugador 1 va a jugar beta, le conviene jugar beta, pero si el jugador 2 cree que el jugador 1 jugará gamma, también le conviene jugar gamma. Observen, en estrategias puras, este juego tiene dos equilibrios de Nash. Y aquí van a tener que observar algo fundamental del teorema. El teorema de Nash es un teorema de suficiencia mínima, ¿sí? Que eso, cuando uno lee el desarrollo matemático del teorema, muchas veces pasa desapercibido detrás de un signo matemático, pero en realidad lo que nos está diciendo es uno o más. Entonces, en estrategias puras ya tengo dos y no me preocupo, porque el teorema de Nash me dice dos o más, no me dice al menos uno, no me dice solo uno. ¿Está claro? Me dice al menos uno, puedo tener dos y puedo tener más. ¿Está claro? Puedo tener en estrategias mixtas. ¿Cómo se resuelve este juego y todos los juegos por estrategias mixtas? Observen esto. La empresa 1 cree que la empresa 2 va a jugar beta con una probabilidad P. La empresa 1 cree que la empresa 2 adquirirá o jugará la estrategia gamma con probabilidad 1 menos P. P y 1 menos P suman 1. Acá está la interdependencia estratégica, porque cada empresa decidirá en función de lo que cree que la otra empresa hará y en función de qué probabilidad. Con el mismo criterio, la empresa 2 cree que la empresa 1 adquirirá la tecnología beta con probabilidad Q y la gamma con probabilidad 1 menos Q. Observen esto. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de esta forma, ¿sí? Observen, el beneficio de 1 de jugar beta es igual a 1 por P. P es la probabilidad que el otro jugador también juegue beta.
más 0, que es ese 0 que está ahí, por la probabilidad de que el otro jugador juegue gamma. 1 por P más 0 por 1 menos P es P. Luego, la probabilidad del jugador 1 de jugar gamma es igual a 0 por P, que P es la probabilidad de que juegue beta, es decir, de estar acá, más 1 por 1 menos P, que es la probabilidad de que el otro jugador juegue gamma. Por lo cual, 0P más 1 por 1 menos P es igual a 1 menos P. Luego, lo que debo hacer es igualar la probabilidad, el beneficio esperado para el jugador 1 de jugar beta igual al beneficio esperado del jugador 1 de jugar gamma. Y observarán que P igual a 1 menos P me dice que la probabilidad P es igual a 1/2. Y ojo, porque P, ese P, probabilidad 1/2, es la probabilidad de que la empresa 2 juegue beta, ¿sí? Y la probabilidad 1 menos P, que también va a ser 1/2, se define por continuidad, ¿sí? Por resta, me dice que con la probabilidad de que la empresa 2 juegue 1/2 gamma, ¿sí? Observen esto. ¿Qué pasa con la empresa 2? Con la empresa 2 va a acontecer lo siguiente. La empresa 2, el beneficio esperado de jugar beta va a ser igual a 1 por la probabilidad Q, que es que el jugador, la empresa 1 o jugador 1 juegue beta, más 0 por la probabilidad de que el jugador 1 juegue beta, ¿sí? Gamma, perdón. Y observen que allí en la matriz eso da 0. La probabilidad 2 de jugar beta da Q. El beneficio esperado de jugar beta da Q. El beneficio del jugador 2 de jugar gamma va a ser igual. Va a ganar 0 por la probabilidad de que el jugador 1 juegue beta más 1 por 1 menos Q, que es la probabilidad de que el jugador 1 juegue gamma, que va a ser igual a 1 menos Q. Luego, el beneficio esperado de jugar beta para el jugador 2 va a ser igual al beneficio esperado del jugador 2 de jugar gamma. Por lo cual, Q igual a 1 menos Q, Q es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en presencia de un juego, ¿sí?, que tiene dos equilibrios en estrategias puras, que es beta 1-1, beta-beta con pago 1-1, gamma-gamma con pago 1-1, ambas soluciones de coordinación, y luego una tercera solución de equilibrio que surge por el análisis de estrategias mixtas, donde el jugador 2 juega con probabilidad P 1/2, ¿sí?, beta, y donde el jugador 1 juega con probabilidad Q igual a 1/2 beta. Ambos jugadores juegan con probabilidad 1/2 beta y con probabilidad 1/2 gamma. ¿Sí? 3 soluciones, 2 soluciones en estrategias puras, una solución en estrategias mixtas. A las 3 soluciones las contiene el teorema de Nash, que es un teorema de suficiencia mínima. ¿Sí? Existe al menos un Nash. En este juego, sencillo, estática, con información perfecta, hay 3 soluciones, hay 3 equilibrios, 2 en estrategias puras, 1 en estrategia mixta. Bien, dejamos aquí la primera clase y nos vemos la próxima clase con la finalidad de abordar temáticas de juegos dinámicos con información perfecta. Muchas gracias.